Si alguna vez has sentido que ibas bien, que tenías el control, que esta vez sí iba a ser diferente, y entonces llegó algo, una traición, una pérdida, una crítica, un fracaso, algo completamente inesperado. Y en cuestión de horas todo lo que creías haber construido dentro de ti se derrumbó como si nunca hubiera existido. Entonces este vídeo es exactamente para ti. Porque lo que describes no es debilidad de carácter ni falta de voluntad ni una deficiencia personal que te diferencia de los que sí pueden mantenerse en pie. Es el resultado predecible y casi universal de no conocer la regla que Marco Aurelio aplicó durante 20 años gobernando el imperio más poderoso del mundo mientras todo a su alrededor intentaba destruirlo. Y que el 99% de las personas que hablan de estoicismo mencionan sin haber comprendido realmente lo que significa aplicarla cuando el mundo de verdad te golpea. En los próximos minutos vas a entender el mecanismo exacto por el que la mayoría de personas colapsa ante la adversidad mientras unos pocos permanecen en pie. No como una cuestión de genética ni de carácter innato ni de condiciones de vida privilegiadas, sino como el resultado de una regla específica, documentada y aplicable que Marco Aurelio desarrolló a lo largo de décadas de práctica bajo presión real, y que cuando la comprendes de verdad cambia permanentemente la forma en que experimentas cada obstáculo, cada traición y cada fracaso que encuentres de aquí en adelante. Pero antes de llegar a la regla necesito darte un dato sobre Marco Aurelio que cambia el peso de todo lo que viene después, porque la mayoría de personas que habla de él lo presenta como un ejemplo de serenidad natural, como alguien que nació con una capacidad especial para la calma que la gente común simplemente no tiene. Y esa narrativa, además de ser falsa, es exactamente lo que te impide aprender de él lo que realmente importa. Las meditaciones de Marco Aurelio, ese texto que lleva 2000 años siendo el manual de resiliencia más leído de la historia, no son el diario de un hombre sereno, son el registro escrito de un hombre que luchaba cada día contra sus propios impulsos de rendirse, de reaccionar, de colapsar, de quejarse, de ceder al peso de una vida que objetivamente era una de las más exigentes que un ser humano haya tenido que vivir. Lo que Marco Aurelio escribió en las meditaciones no es la sabiduría que ya tenía, es el entrenamiento que necesitaba para no perder lo que tanto le costaba mantener. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Porque si Marco Aurelio necesitaba ese entrenamiento, si el hombre que gobernó el imperio romano más extenso de la historia necesitaba escribirse recordatorios diarios para no colapsar, entonces la pregunta que realmente importa no es cómo ser alguien que nunca siente el impulso de rendirse. Es cómo construir el sistema que te permite seguir en pie exactamente cuando ese impulso es más fuerte. Y esa pregunta tiene una respuesta concreta que casi nadie te da porque casi nadie la ha comprendido en su totalidad. En el año 166 después de Cristo, Marco Aurelio enfrentó simultáneamente 3 crisis que habrían destruido a cualquier líder moderno y a la mayoría de los antiguos. Una pandemia que mató entre 5 y 10 millones de personas en el imperio, una guerra en la frontera del norte contra los marcomanos que duró más de una década, y una traición interna de uno de sus generales más capaces y más confiados, Avidio Casio, que se proclamó a sí mismo emperador aprovechando un rumor falso de la muerte de Marco Aurelio. 3 catástrofes al mismo tiempo, cada una suficiente por sí sola para justificar el colapso emocional de cualquier ser humano. Y en ese contexto, en esas condiciones, Marco Aurelio seguía escribiendo por las noches en su tienda de campaña militar fragmentos como este. Lo que nos daña no son las cosas sino nuestros juicios sobre las cosas. Y esos juicios están completamente en nuestro poder. No lo escribía porque lo sentía fácil. Lo escribía porque era lo único que lo mantenía funcional cuando todo lo demás le estaba fallando. El 99% que cae en lo que Marco Aurelio identificó no cae porque sea débil ni porque no haya intentado ser fuerte. Cae porque tiene una comprensión fundamentalmente incorrecta de dónde viene la fortaleza y de cómo se construye. La mayoría de personas entiende la resiliencia como una característica que algunos tienen y otros no. Como una especie de armadura emocional que ciertas personas poseen desde el nacimiento y que las protege de los golpes de la vida de una forma que las demás no pueden acceder. Y esa comprensión, además de ser neurológicamente incorrecta, es exactamente la creencia que garantiza que nunca desarrollarás la fortaleza real, porque te convence de que lo que necesitas es algo que no tienes en lugar de algo que puedes construir. Y si te has dicho alguna vez que simplemente no eres de los que pueden mantenerse en pie cuando las cosas se ponen mal de verdad, que hay personas que nacen con esa capacidad y tú no eres una de ellas, necesito que sepas que esa narrativa no es una descripción honesta de tu realidad, es la consecuencia de no haber sido expuesto nunca al sistema correcto. Y el sistema correcto tiene un nombre, tiene una estructura y tiene una aplicación concreta que vamos a ver en detalle. Porque lo que Marco Aurelio descubrió,
Lo que practicó cada noche en esa tienda de campaña durante años de guerra y plaga y traición, no fue una forma de sentir menos. Fue una forma de relacionarse con lo que sentía que hacía imposible que lo que sentía lo gobernara. Y esa distinción, que parece sutil, es en realidad la diferencia más importante que existe entre una persona que colapsa y una que no. La regla de Marco Aurelio para ser inquebrantable tiene un nombre en latín que él usa a lo largo de las meditaciones de forma tan consistente y tan central que es imposible no verlo si sabes lo que estás buscando. Y ese nombre es el obstaculium opus, que en su traducción más precisa significa el obstáculo es la obra. O en términos más modernos, lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Pero esa frase, que hoy aparece en miles de pósters motivacionales y en cientos de libros de autoayuda, ha sido tan reducida y tan vaciada de su contenido real por el uso repetido sin comprensión que la mayoría de personas la conoce como una frase bonita y no como el sistema operativo mental más complejo y más poderoso que Marco Aurelio desarrolló durante 2 décadas de práctica bajo presión extrema. Y lo que voy a hacer en los próximos minutos es abrirla completamente, capa por capa, hasta que entiendas exactamente por qué funciona neurológicamente y exactamente cómo aplicarla en tu vida real. No en la versión de tu vida donde todo va relativamente bien, sino en la versión donde genuinamente todo se está cayendo al mismo tiempo. La primera capa de la regla de Marco Aurelio opera en el nivel de la percepción, que es el nivel más fundamental porque es donde todo comienza antes de que ninguna respuesta sea posible. Marco Aurelio escribe en las Meditaciones algo que parece una observación filosófica pero que es en realidad una instrucción técnica precisa. Cuando te encuentres con un obstáculo, antes de cualquier reacción, examina qué es exactamente lo que ves. No lo que el obstáculo significa para ti, no las implicaciones que tiene para tu futuro, no las historias que tu mente construye inmediatamente sobre lo que este obstáculo dice de ti o sobre lo que va a causarte. Solo lo que es en términos objetivos y verificables en este momento. Esta instrucción no es trivial ni simple, porque la mente humana no percibe los eventos de forma neutral. Los percibe a través de un filtro de amenazas y recompensas que añade una capa de significado evaluativo tan rápidamente y tan automáticamente que la mayoría de personas no puede distinguir la percepción del juicio sobre la percepción. El obstáculo y la historia sobre el obstáculo llegan como una sola cosa, fusionadas. Y esa fusión es exactamente donde empieza el colapso. ¿Cuántas veces has reaccionado a lo que creías que significaba algo antes de haber verificado que era realmente ese algo? ¿Cuántas veces el problema real era una fracción del tamaño del problema que tu mente construyó en los primeros segundos después de que ocurrió? La neurociencia tiene un nombre para lo que Marco Aurelio estaba describiendo, y ese nombre es la evaluación cognitiva primaria, un proceso identificado por Richard Lazarus en los años 70 que describe exactamente cómo el cerebro humano clasifica los eventos en las primeras fracciones de segundo después de que ocurren. ¿Esto es una amenaza o una oportunidad? Y lo que Lazarus descubrió, y lo que Marco Aurelio había documentado 16 siglos antes sin el vocabulario técnico, es que esa clasificación primaria no es una lectura objetiva de la realidad sino una interpretación, construida sobre la historia acumulada de experiencias previas, creencias sobre uno mismo y expectativas sobre el mundo. En otras palabras, 2 personas pueden enfrentar exactamente el mismo obstáculo y que el cerebro de una lo clasifique como amenaza existencial y el cerebro de la otra lo clasifique como información útil. No porque los obstáculos sean diferentes sino porque los sistemas de clasificación son diferentes. Y esos sistemas de clasificación se pueden entrenar. Eso es exactamente lo que Marco Aurelio estaba haciendo cada noche en su tienda de campaña. Guarda esto en mente porque cuando lleguemos a la tercera capa de la regla vas a entender exactamente por qué. Esta primera capa es la que hace posibles todas las demás, y porque sin ella el sistema completo colapsa. La segunda capa de la regla opera en el nivel de la respuesta, y es donde la mayoría de explicaciones del estoicismo moderno cometen el error más costoso que existe, que es presentar la respuesta estoica como una forma de supresión emocional, como si Marco Aurelio estuviera recomendando que no sientas lo que sientes, que ignores el dolor, que finjas que el obstáculo no duele cuando duele, que actúes como si no te importara cuando sí te importa. Esa interpretación no solo es incorrecta, es exactamente lo opuesto de lo que Marco Aurelio enseña en las meditaciones, y aplicarla produce el resultado contrario al que buscas. Porque la supresión emocional no reduce la intensidad de la emoción sino que la amplifica, lo que los psicólogos modernos llaman el efecto rebote, documentado por Daniel Wegner en sus estudios sobre el pensamiento suprimido.
Lo que Marco Aurelio enseña no es no sentir sino sentir sin ser gobernado por lo que sientes, y esa diferencia, que parece semántica, es en términos prácticos la diferencia entre una persona que colapsa y una que actúa. Puedes sentir el miedo completamente y aún así moverte hacia lo que temes. Puedes sentir la rabia completamente y aún así responder desde la claridad en lugar de desde la reactividad. Puedes sentir el dolor completamente y aún así seguir eligiendo. La emoción no tiene que desaparecer para que la acción correcta sea posible, solo tiene que dejar de tener acceso al mando de las decisiones. Marco Aurelio construye la segunda capa de su regla alrededor de un concepto que Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, resumiría 19 siglos después con esta frase: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio está el poder de elegir nuestra respuesta. Y en esa elección está nuestro crecimiento y nuestra libertad. Lo que Marco Aurelio estaba entrenando cada noche en sus notas privadas era exactamente ese espacio. La capacidad de ampliar la distancia entre lo que ocurre y lo que hace, entre el impulso y la acción, entre la emoción y la decisión, hasta que en ese espacio cupiera una pregunta. Y esa pregunta era siempre la misma: ¿qué haría aquí la mejor versión de mí? No la versión reactiva, no la versión herida, no la versión asustada, la versión más clara, más capaz y más íntegra de sí mismo. Y esa pregunta, que al principio requería un esfuerzo consciente enorme para formularse en medio de la presión, con el tiempo se volvió automática hasta el punto en que Marco Aurelio podía acceder a ella en condiciones de estrés extremo, en medio de la guerra. En el momento de la traición, en el centro de la pérdida. Piensa en la última vez que dijiste o hiciste algo en un momento de rabia o de miedo o de dolor que después, cuando la intensidad emocional bajó, reconociste como una respuesta que no representaba quién realmente eres. Eso no fue falta de carácter, fue falta de espacio. Y el espacio se entrena. La tercera capa es la más difícil de comprender y la más transformadora cuando se comprende de verdad, porque va directamente contra uno de los instintos más profundamente arraigados en la psicología humana, que es el instinto de querer que los obstáculos desaparezcan para poder avanzar. Marco Aurelio propone algo que en su superficie parece imposible y que con la comprensión correcta se convierte en el cambio más liberador que puedes hacer en tu relación con la adversidad. El obstáculo no es lo que te impide avanzar, es el material con el que avanzas. No a pesar del obstáculo sino a través de él, usando exactamente la resistencia que el obstáculo ofrece como la fuerza que te permite moverte en la dirección que importa. Piensa en cómo funciona un músculo. Un músculo no se desarrolla en ausencia de resistencia sino exactamente en presencia de ella. Y cuanto mayor es la resistencia que enfrenta, mayor es el estímulo de crecimiento que produce, siempre que la resistencia sea manejable y la recuperación sea adecuada. Marco Aurelio estaba aplicando exactamente este principio a la mente y al carácter. La adversidad no debilita al que ha entrenado para recibirla correctamente. Lo fortalece en la proporción exacta de la adversidad enfrentada. Pero aquí está la parte que casi nadie explica correctamente y que es la clave de por qué el 99% cae aunque haya escuchado esta idea. El obstáculo solo se convierte en combustible cuando se cumplen dos condiciones simultáneas que Marco Aurelio describe en las meditaciones de forma implícita pero consistente. La primera condición es que la respuesta al obstáculo tiene que estar alineada con los valores de quien lo enfrenta, no con sus emociones inmediatas ni con sus conveniencias a corto plazo sino con lo que genuinamente considera importante y correcto. Y la segunda condición es que el objetivo al que se dirige la acción tiene que ser algo que esté al menos parcialmente en el poder de quien actúa, porque un esfuerzo dirigido completamente hacia lo que no puedes controlar no produce crecimiento sino agotamiento. Cuando ambas condiciones se cumplen, el obstáculo no solo no detiene el avance sino que lo profundiza, porque cada vez que actúas desde tus valores en presencia de una resistencia que querría moverte en otra dirección, estás construyendo algo dentro de ti que ninguna circunstancia posterior puede deshacer. En el año 175, cuando Avidio Casio se rebeló contra Marco Aurelio, la respuesta estándar de cualquier emperador romano habría sido la supresión militar seguida de una ejecución pública diseñada para enviar el mensaje más claro posible a cualquier otro potencial traidor. Marco Aurelio preparó la respuesta militar, sí, pero en las cartas que escribió durante esa crisis hay algo que los historiadores han debatido durante siglos porque no encaja con ningún patrón de comportamiento imperial conocido. Marco Aurelio expresó genuinamente su deseo de encontrar a Casio con vida para poder perdonarlo públicamente, no como estrategia política sino como demostración de que la traición de otro no tenía el poder de convertirlo en algo que no quería ser.
Casio fue asesinado por sus propios soldados antes de que el conflicto se resolviera, y cuando las cartas comprometedoras de los conspiradores llegaron a Marco Aurelio, ordenó quemarlas sin leerlas para no saber quiénes de su entorno habían estado implicados. Eligió la ignorancia deliberada para poder ejercer la clemencia sin que el conocimiento le obligara a la crueldad. Eso es la tercera capa en acción, el obstáculo de la traición más grande posible, convertido en el material con el que Marco Aurelio construyó la demostración más poderosa de lo que era como líder, y como hombre. Y esa decisión, que en el momento pudo parecer estratégicamente arriesgada, resultó ser la que consolidó su legado con una solidez que ninguna ejecución masiva habría podido conseguir. Y hay una razón neurológica concreta para eso que vamos a ver en unos momentos, porque cambia la forma en que entiendes cada decisión que tomas bajo presión. Ahora vamos al mecanismo específico por el que el 99% cae, porque no es aleatorio ni es simplemente debilidad, y entenderlo con precisión es lo que te permite no ser parte de ese 99% la próxima vez que la adversidad llegue de verdad. El mecanismo tiene 3 fases que se suceden de forma casi automática en el cerebro humano no entrenado, y que Marco Aurelio identificó con una exactitud que la psicología cognitiva moderna no mejoró sustancialmente hasta los años 80 con el trabajo de Aaron Beck sobre los esquemas cognitivos. La primera fase es la catastrofización automática, que es la tendencia del cerebro no entrenado a extrapolar cualquier evento negativo hacia su peor consecuencia, posible en la fracción de segundo que sigue al impacto inicial. Pierdes el trabajo y en 3 segundos tu mente ya está en nunca voy a encontrar otro igual. Voy a perder el apartamento, voy a quedarme solo, esto demuestra que no soy suficientemente bueno. Te critican en público y en 2 segundos ya estás en todos piensan lo mismo, siempre he sido así. Nunca voy a cambiar, no tengo lo que se necesita. Esto no es un defecto de carácter ni un signo de fragilidad, es la respuesta por defecto del sistema de amenazas del cerebro humano, que está evolutivamente calibrado para el peor escenario porque en el entorno de nuestros ancestros subestimar una amenaza era más costoso que sobreestimarla. El problema es que ese sistema, diseñado para la sabana africana, opera con la misma intensidad ante una crítica profesional que ante un predador físico, y produce el mismo nivel de activación del sistema de estrés aunque la amenaza real sea infinitamente menor. Los estudios de Alia Crum en Stanford muestran que la interpretación de un evento estresante predice la respuesta fisiológica de forma más consistente que la intensidad objetiva del evento mismo. En otras palabras, tu cuerpo responde más a lo que crees que significa lo que está pasando que a lo que está pasando. Marco Aurelio lo escribió sin el vocabulario técnico. No son las cosas lo que nos perturba sino nuestra opinión sobre las cosas. La neurociencia moderna le tomó 2000 años alcanzar. La segunda fase del mecanismo por el que el 99% cae es lo que los psicólogos llaman la amenaza a la identidad, y es la más paralizante de las 3 porque opera en el nivel más profundo del procesamiento cognitivo. Cuando el obstáculo no solo es interpretado como una amenaza externa sino como una amenaza a la narrativa que tienes sobre quién eres, el cerebro activa los mismos sistemas de respuesta que activaría ante una amenaza física real, con la misma urgencia, con la misma intensidad, con el mismo bloqueo del pensamiento racional que viene con la activación del sistema de estrés. Y en ese estado, la capacidad de aplicar la regla de Marco Aurelio, de examinar la percepción, de ampliar el espacio entre estímulo y respuesta, de convertir el obstáculo en combustible, se reduce drásticamente porque las partes del cerebro que ejecutan esas funciones son exactamente las que el estrés intenso desactiva parcialmente. Dicho de forma más simple, cuando el obstáculo te hace sentir que no eres suficiente, o que eres un fraude, o que este fracaso confirma algo que siempre temiste sobre ti mismo, ya no estás procesando un problema externo. Estás luchando por tu supervivencia psicológica, y desde ese estado ningún consejo filosófico, por brillante que sea, puede operar porque el sistema que lo procesaría está ocupado en otra cosa. La tercera fase es el colapso conductual, que es la consecuencia de las 2 anteriores y que se manifiesta de formas que pueden parecer muy diferentes entre sí pero que tienen el mismo origen: la parálisis total, el abandono del objetivo, la evitación del dominio donde ocurrió el fracaso, la búsqueda compulsiva de validación externa, la rumiación repetitiva que consume energía sin producir ningún aprendizaje útil. Todas son formas distintas de la misma respuesta, que es la retirada de un territorio que el sistema de amenazas ha clasificado como demasiado peligroso para seguir habitando. Y cada vez que esa retirada ocurre, el sistema de amenazas refuerza la clasificación, lo que hace que el siguiente obstáculo similar sea percibido como amenaza aún mayor,
creando un ciclo de reducción progresiva del territorio en que la persona puede operar sin activar el sistema de colapso. Y aquí está la razón por la que la regla de Marco Aurelio no es solo filosofía sino ingeniería del sistema nervioso. Cada uno de los 3 componentes de su regla opera directamente sobre una de las 3 fases del mecanismo de colapso. El examen de la percepción interrumpe la catastrofización automática antes de que se complete. La ampliación del espacio entre estímulo y respuesta neutraliza la amenaza a la identidad al crear distancia entre lo que ocurre y lo que significa. Y la conversión del obstáculo en combustible invierte el colapso conductual al redirigir la energía generada por la amenaza hacia la acción alineada con los valores. No son 3 ideas separadas. Son 3 pasos de un sistema integrado diseñado para operar exactamente cuando el cerebro querría colapsar, y que con el entrenamiento correcto puede volverse suficientemente automático para operar incluso bajo la presión que Marco Aurelio enfrentó gobernando un imperio en guerra durante una pandemia con traidores dentro de sus propias filas. Pero el sistema no se instala leyendo sobre él, y Marco Aurelio lo sabía con una claridad que lo distingue de la mayoría de filósofos que escribieron sobre virtud sin haber sido probados de verdad. Por eso las meditaciones no son un texto expositivo sino un texto de práctica, un conjunto de ejercicios que Marco Aurelio se aplicaba a sí mismo repetidamente, no para llegar a un estado de perfección que lo liberara de tener que practicarlos, sino precisamente porque entendía que la fortaleza no es un destino sino un proceso que requiere mantenimiento continuo, exactamente igual que la fuerza física. Y la práctica que describía en sus notas privadas tiene una estructura que podemos extraer y aplicar de forma concreta. El primer ejercicio que Marco Aurelio practicaba consistentemente, y que menciona de forma explícita en las meditaciones, era lo que podría llamarse la preparación para la adversidad cotidiana, y que él practicaba en las primeras horas de cada mañana antes de que comenzara el día. Antes de enfrentar las demandas del día, Marco Aurelio se sentaba a contemplar con detalle los obstáculos específicos que probablemente encontraría en las próximas horas. Las personas que intentarían su paciencia, las noticias difíciles que podrían llegar, las decisiones imposibles que podrían requerirse, los planes que podrían fallar. No para generar ansiedad anticipatoria sino para lo contrario, para encontrarse con esos obstáculos como algo ya esperado en lugar de como algo inesperado. Porque el cerebro procesa los eventos inesperados con una intensidad significativamente mayor que los eventos anticipados, incluso cuando la magnitud objetiva del evento es idéntica. El médico que ha preparado mentalmente cómo responderá si el paciente colapsa en quirófano no colapsa él mismo. Cuando ocurre, el médico que no lo ha preparado tiene una probabilidad mucho mayor de responder desde el pánico. ¿Cuántas veces en tu vida la intensidad de tu reacción ante algo difícil se debió no a la dificultad en sí misma, sino al hecho de que llegó cuando no la esperabas, cuando creías que las cosas iban bien, cuando no tenías el sistema activado? El segundo ejercicio era el que Marco Aurelio practicaba al final de cada día, y que es precisamente lo que producía las páginas de las meditaciones que hoy leemos como filosofía pero que en su contexto original eran notas de entrenamiento personal. Al final de cada jornada, Marco Aurelio examinaba los momentos en que había o no había aplicado la regla correctamente, no con el objetivo de castigarse por los fallos sino con el objetivo de comprender el mecanismo específico que había producido ese fallo para poder entrenarlo más conscientemente al día siguiente. Este ejercicio hace algo neurológicamente muy preciso. Activa el hipocampo en el proceso de consolidación de la memoria, lo que hace que las lecciones del día sean codificadas con mayor profundidad y mayor especificidad que si simplemente pasaran sin ser examinadas. En términos prácticos significa que el mismo número de experiencias difíciles produce más crecimiento en la persona que las examina conscientemente que en la persona que las deja pasar sin reflexión. El tercer ejercicio es el más difícil de ejecutar y el más poderoso cuando se domina, y es la reformulación del obstáculo en tiempo real en el momento en que está ocurriendo, antes de que la catastrofización automática haya completado su ciclo. Marco Aurelio lo describe en las meditaciones con una técnica específica que consiste en 3 preguntas, formuladas en este orden exacto. Primero, ¿qué es esto objetivamente, sin la historia que le añado? Segundo, ¿qué está en mi poder hacer en respuesta a esto? Y tercero, ¿qué haría aquí la mejor versión de mí? No 3 preguntas abstractas sino 3 preguntas operativas que redirigen el procesamiento cognitivo del cerebro, desde el sistema de amenazas hacia el sistema de resolución de problemas, que son sistemas que no pueden operar con plena capacidad simultáneamente. Al formular las preguntas, el cerebro tiene que empezar a buscar respuestas, y esa búsqueda activa el córtex prefrontal, que es exactamente la parte que el estrés había empezado a desactivar.
Los estudios de Kevin Osner en Columbia sobre reevaluación cognitiva muestran que la reformulación consciente de un evento estresante en el momento en que ocurre reduce la activación de la amígdala de forma medible en tiempo real, y que esa reducción es mayor cuanto más específica y más orientada a la acción es la reformulación. No, esto no es tan malo, sino, esto es una situación con estas características específicas y estas son las acciones que están en mi poder. Marco Aurelio no tenía un escáner de resonancia magnética, pero tenía décadas de observación de su propio sistema nervioso bajo condiciones que la mayoría de investigadores modernos nunca han experimentado. Pero hay una cuarta dimensión de la regla de Marco Aurelio que es la menos mencionada y la más importante de todas para entender por qué produce fortaleza que dura en lugar de fortaleza que se agota. Y esa dimensión tiene que ver con algo que Marco Aurelio llama en las meditaciones el daimon interior, que es el término griego que él usa para describir esa parte de sí mismo que permanece estable, independientemente de lo que ocurra en el exterior, y que es la fuente desde la que opera cuando todo lo demás ha fallado. El daimon interior de Marco Aurelio no es un concepto místico ni religioso. Es una descripción psicológica precisa de algo que los investigadores modernos llaman la identidad de nivel más profundo. La que no está construida sobre los logros ni sobre la reputación ni sobre los resultados ni sobre lo que otros piensan, sino sobre los valores que guían cada decisión independientemente de las consecuencias externas de esa decisión. La identidad construida sobre lo externo es inherentemente frágil porque cualquier cambio en lo externo la amenaza. La identidad construida sobre los valores es por definición inquebrantable porque los valores no pueden quitársete sin tu consentimiento. Nadie puede hacerte deshonesto si eliges ser honesto. Nadie puede hacerte cobarde si eliges actuar con valentía. Nadie puede hacerte injusto si eliges la justicia como principio de acción. Y Marco Aurelio entendía esto con una profundidad que va mucho más allá de la filosofía abstracta. Era la única forma de mantener la estabilidad de identidad que necesitaba para gobernar con integridad en un contexto donde cada día había incentivos enormes para comprometer esa integridad. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida que comprometieron algo que valoras porque el costo de no comprometerlo en ese momento parecía demasiado alto? ¿Y cómo te sentiste después, no en el momento sino después, cuando la urgencia del momento había pasado y lo que quedaba era solo la conciencia de haber elegido algo que no representaba quien quería ser? Ese malestar, que la mayoría llama culpa o arrepentimiento, es en realidad la señal de que tu identidad de nivel más profundo está intacta y está señalando la distancia entre cómo actuaste y quién eres realmente. Marco Aurelio diseñó su sistema para eliminar esa distancia, no eliminando las situaciones difíciles sino eligiendo, en cada situación difícil, la respuesta alineada con su daimon interior independientemente del costo externo de esa elección. Y aquí está la paradoja que Marco Aurelio descubrió y que la psicología moderna ha confirmado repetidamente. Las personas que construyen su identidad sobre los valores en lugar de sobre los resultados externos no solo son más resilientes ante la adversidad, frecuentemente producen mejores resultados externos precisamente porque no los necesitan con la urgencia desesperada que degrada la calidad de las decisiones. Cuando no necesitas que el resultado sea específicamente este para que tu bienestar esté garantizado, puedes tomar decisiones más claras, más valientes y más estratégicamente superiores que cuando tu bienestar interno está hipotecado al resultado. La paradoja del poder inquebrantable es que viene de no necesitar los resultados externos para estar bien, y eso, contraintuitivamente, es lo que hace más probable conseguirlos. Pero toda esta filosofía necesita un punto de contacto con la realidad más difícil, que es el momento en que la adversidad no es abstracta sino concreta y presente e intensa, cuando no estás en condiciones de aplicar ningún sistema porque el sistema de amenazas está completamente activo y la capacidad de pensamiento claro es mínima. ¿Qué hace entonces alguien que ha entrenado la regla de Marco Aurelio? Y la respuesta está en algo que Marco Aurelio menciona en las meditaciones con una frecuencia que indica que él mismo lo necesitaba regularmente, el retorno al principio más simple, que es también el más difícil de mantener bajo presión máxima. El principio más simple es este: en este momento, en este preciso instante, hay exactamente una cosa que está completamente en tu poder, y es la elección de cómo responder a lo que está ocurriendo. No el resultado de esa respuesta, no las consecuencias que vendrán, no lo que otros harán con tu respuesta, solo la respuesta misma. Y cuando todo lo demás ha colapsado, cuando la perspectiva es imposible, cuando el sistema de amenazas está completamente activo y la mente clara parece inalcanzable, esa única elección todavía existe, siempre existe. Es la única cosa que ninguna circunstancia puede eliminar completamente. Marco Aurelio volvía a ese principio cuando todo lo demás fallaba.
No como resignación, sino como el punto de apoyo desde el que cualquier movimiento posterior es posible. Un punto de apoyo pequeño pero absolutamente firme es suficiente para mover lo que parecía inamovible. Todo se cayó. Y aún tienes esto. La forma en que respondes. Solo eso. Y solo eso es suficiente para empezar. Marco Aurelio no alcanzó la capacidad de aplicar su regla bajo presión extrema de golpe ni en circunstancias favorables. La construyó durante años de aplicación progresiva, comenzando por las situaciones de menor intensidad y avanzando gradualmente hacia las de mayor intensidad, exactamente como cualquier sistema de entrenamiento físico que comienza con pesos manejables y aumenta la carga, de forma progresiva conforme el músculo se adapta. Y la clave del entrenamiento progresivo, la que lo diferencia del esfuerzo heroico esporádico que produce burnout sin crecimiento, es la consistencia por encima de la intensidad. Mejor 5 minutos de práctica genuina todos los días durante un año que una semana de inmersión total seguida, de abandono. El músculo que Marco Aurelio construyó era el resultado de miles de pequeñas aplicaciones de la regla en situaciones cotidianas de baja intensidad acumuladas durante décadas. Y esa acumulación fue lo que hizo posible que el músculo estuviera disponible cuando llegaron las crisis que habrían destruido a cualquiera sin ese entrenamiento. Hay algo más que necesito decirte sobre la regla de Marco Aurelio, y que casi ninguna fuente menciona porque es incómodo pero que sería irresponsable omitir. El sistema que describe Marco Aurelio, en su versión mal aplicada o aplicada con propósitos equivocados, puede convertirse en una forma de disociación emocional que parece fortaleza pero que en realidad es una forma de desconexión de la experiencia humana que a largo plazo produce consecuencias que ningún estoicismo verdadero avalaría. Hay una diferencia crucial entre la persona que siente el dolor completamente y elige no ser gobernada por él, que es lo que Marco Aurelio enseña, y la persona que ha aprendido a no sentir el dolor en absoluto, que es lo que produce la aplicación incorrecta o excesiva del sistema. La primera tiene acceso a toda su capacidad humana, incluyendo la empatía, la conexión, la vulnerabilidad apropiada y la intimidad real con otras personas. La segunda ha comprado una versión de fortaleza que viene al costo de su humanidad completa, y ese no es el trato que Marco Aurelio estaba ofreciendo. Marco Aurelio lloró a sus hijos muertos. Varios de sus hijos murieron antes que él, y las fuentes históricas indican que su dolor fue genuino y profundo. Marco Aurelio escribió sobre sus mentores con una calidez y una gratitud que son incompatibles con la disociación emocional. Marco Aurelio tenía relaciones de afecto real con personas específicas en su vida. Era un hombre que sentía completamente y que había construido un sistema para que esos sentimientos no le impidieran actuar con integridad cuando la integridad era más difícil que cualquier alternativa disponible. Eso es lo que inquebrantable significa en el vocabulario de Marco Aurelio. No impenetrable, no insensible, no distante de la experiencia humana, sino capaz de mantenerse en pie y en movimiento incluso cuando el peso es máximo. Porque la fuente desde la que opera no depende de que el peso sea menor. Todo lo que hemos visto en este vídeo converge en un solo punto que Marco Aurelio repite de formas diferentes a lo largo de las meditaciones y que en su formulación más simple dice esto: lo que no puede hacerte mejor solo puede hacerte peor si tú lo permites. El obstáculo que no puedes evitar tiene exactamente el poder que tú decides darle sobre quién eres. Y la regla de Marco Aurelio es el sistema para asegurarte de que el poder que le das no sea el poder de definir tu identidad ni de determinar tu respuesta, sino exactamente el poder que necesitas para seguir avanzando en la dirección que importa. No porque el obstáculo sea pequeño, no porque el dolor sea menor, no porque las circunstancias sean favorables, sino porque has construido el sistema que hace posible esa elección incluso cuando todo lo demás dice que no es posible. Y ahora mismo, en este momento, tienes exactamente la misma elección que Marco Aurelio tenía cada mañana antes de que comenzara el día y cada noche antes de cerrar sus notas privadas. La elección de tratarla está como información que puedes usar para entrenar el sistema, o como entretenimiento intelectual que consumiste y dejaste ir sin que cambiara nada. Marco Aurelio no escribía las meditaciones para llegar a un estado final de maestría que lo liberara de tener que seguir practicando. Las escribía porque entendía que la fortaleza no es un estado que se alcanza sino un proceso que se elige repetidamente, todos los días, en cada obstáculo pequeño y en cada obstáculo grande, sin excepción, sin días libres, sin condiciones especiales que la hagan más fácil. Y para cerrar con algo que puedas empezar hoy, no mañana ni cuando las condiciones sean mejores sino exactamente hoy. Aquí está el protocolo de 21 días que extrae lo esencial de la práctica de Marco Aurelio y lo hace aplicable a tu vida real sin necesidad de ser un filósofo ni de tener condiciones especiales.
Los primeros 7 días, cada mañana antes de que comience el día, identifica el obstáculo más probable que vas a encontrar hoy y formula mentalmente tu respuesta ideal usando las 3 preguntas de Marco Aurelio. ¿Qué es esto objetivamente? ¿Qué está en mi poder hacer? ¿Qué haría la mejor versión de mí? Solo eso, 5 minutos máximo, todas las mañanas sin excepción. Los siguientes 7 días añade el examen nocturno. Al final del día, identifica un momento en que aplicaste la regla correctamente y un momento en que no lo hiciste, y formula sin juicio la diferencia específica entre los dos. No para castigarte sino para entender el mecanismo. Y los últimos 7 días empieza a practicar la reformulación en tiempo real, cuando sientas la activación del sistema de amenazas en una situación cotidiana de baja intensidad. Las 3 preguntas antes de responder. Solo en situaciones de baja intensidad al principio. El músculo necesita estar construido antes de que puedas pedirle que levante el peso máximo. Y antes de terminar quiero que consideres algo que Marco Aurelio nunca dice explícitamente pero que está implícito en cada página de las meditaciones. El costo de no entrenar este sistema no es mantener las cosas como están. Es que la próxima vez que llegue un obstáculo real, y va a llegar, lo encontrarás exactamente tan preparado como lo estás hoy, que es exactamente tan preparado como lo estabas la última vez que algo difícil llegó y no respondiste desde la versión de ti que querías ser. El entrenamiento que no has hecho hoy es el déficit que pagarás mañana con intereses, y Marco Aurelio, que gobernar el Imperio Romano durante 20 años de crisis le enseñó eso mejor que a nadie. Eligió pagar el costo del entrenamiento en lugar del costo del déficit. Esa elección, tomada consistentemente durante décadas, es la razón por la que sus notas privadas siguen siendo el manual de resiliencia más leído de la historia 2000 años después de que las escribiera. El 99% cae ante la adversidad no porque sea fundamentalmente diferente del 1% que permanece en pie sino porque nadie le enseñó el sistema, o porque le enseñaron la versión superficial del sistema sin la profundidad que lo hace funcionar cuando el peso es real. La regla de Marco Aurelio para ser inquebrantable no es una frase en un póster ni un principio abstracto para admirar desde la distancia segura de la vida sin adversidad. Es un sistema de ingeniería mental probado durante 20 años de presión real que produjo uno de los liderazgos más notables de la historia humana, y que está disponible para ti en este momento con exactamente el mismo potencial transformador que tuvo para él, hombre que lo desarrolló, porque el sistema nervioso humano no ha cambiado en 2000 años y los mecanismos sobre los que opera son los mismos. Lo que Marco Aurelio aprendió de Epicteto sobre la dicotomía del control fue el fundamento sobre el que construyó su regla. Pero hay algo que ocurrió en la vida de Marco Aurelio que ni Epicteto ni ningún otro filósofo estoico había enfrentado, y que forzó a Marco Aurelio a extender el sistema más allá de donde Epicteto lo había llevado. Fue padre de un hijo que se convirtió en el peor emperador de la historia romana, Cómodo, y la pregunta que ese hecho le planteó al sistema estoico, la pregunta de cómo aplicar la regla cuando el obstáculo es la persona que más amas convirtiéndose en algo que contradice todo lo que construiste, es la pregunta que ningún libro sobre Marco Aurelio responde satisfactoriamente. Y es exactamente lo que vamos a ver la próxima vez. Si este vídeo te movió algo real, dale like porque me ayuda a llegar a personas que necesitan escuchar esto. Suscríbete para no perderte lo que viene. Y deja en los comentarios el obstáculo específico ante el que más veces has caído en los últimos años. El que sientes que siempre termina ganándote, voy a leer cada respuesta.